Parece que el libertarismo siempre está atrapado en el mismo debate, ¿no? O se basa en derechos sagrados casi intocables, o se justifica por sus resultados prácticos. Pero, ¿y si hubiera una tercera vía? Una que logre reconciliar estas dos ideas. Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso. Una justificación para el libertarismo que es súper poderosa, pero que a menudo se pasa por alto. La idea de un contrato social. A ver, la tensión fundamental dentro del pensamiento libertario se podría reducir a esta pregunta. ¿Se valora la libertad por una cuestión de principios morales, digamos, inquebrantables, o porque en la práctica es el sistema que simplemente genera más prosperidad para todos? Es un debate que de verdad divide a los pensadores, y es justo el nudo que el enfoque contractualista intenta desatar. Entonces, para entender bien la solución que se propone, primero tenemos que conocer las dos caras, las dos versiones tradicionales del libertarismo. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas escuelas y, sobre todo, por qué es que chocan tanto entre sí. Y aquí los tenemos. De un lado del ring, por así decirlo, la Escuela de los Derechos Naturales, con John Locke a la cabeza. Para ellos, la libertad es un principio moral casi sagrado. Y del otro lado, tenemos el consecuencialismo de John Stuart Mill, que apoya la libertad por una razón mucho más práctica. Oye, es que simplemente funciona mejor. Lo más curioso de todo esto es que son dos rutas filosóficas totalmente distintas que de alguna manera terminan llegando al mismo destino político. Pero claro, el enfoque de los derechos tiene un pilar un poco frágil. El problema es que para que se sostenga, primero hay que aceptar de entrada una base moral muy específica sobre la naturaleza humana. Si alguien no comparte esa creencia fundamental, bueno, todo el edificio político se viene abajo. Y ahí es donde el libertarismo corre el riesgo de parecerse más a una fe moral que a una teoría política que pueda aplicar para todos. El enfoque en los resultados también tiene su talón de Aquiles, ¿eh? Pensemos, si los derechos son solo una herramienta para conseguir el mayor bienestar, ¿qué pasaría si un día se descubre que un sistema que no es libertario produce resultados todavía mejores? Bueno, un consecuencialista que sea coherente con sus ideas tendría que abandonar la libertad. Estaría, en esencia, traicionando el mismísimo principio que quería defender. Entonces, si los dos caminos principales tienen sus fallas, ¿hay alguna otra opción? ¿Una tercera vía? Pues sí, y es aquí justamente donde entra en juego el contractarianismo, una propuesta que busca ser literalmente un puente sobre ese abismo que separa las otras dos tradiciones. La idea central es en realidad súper simple y a la vez bastante revolucionaria. A ver, una regla es justa no porque sea natural o porque genere algún tipo de bien abstracto y ya. No, es justa porque las personas que tienen que seguirla estarían de acuerdo racionalmente en aceptarla. O sea, en pocas palabras, la legitimidad viene del consentimiento. Y ojo, que este es el punto clave de todo. El contractarianismo no anda buscando descubrir verdades morales que ya existen por ahí. Para nada. En cambio, ve las reglas de la sociedad como algo que construimos, entre todos. La política entonces se convierte en un proyecto de construcción, no en un ejercicio de revelación divina o algo así. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? Vamos a desglosar cómo se construye este acuerdo, este contrato hipotético, que es el que le da legitimidad a las reglas de una sociedad. Miren, la fórmula del contrato se puede descomponer en 3 ingredientes clave, como si fuera una receta. Primero están los agentes, o sea, las personas, los individuos racionales que van a tomar la decisión. Segundo, el modelo de acuerdo. Imaginen el proceso de negociación, una especie de gran mesa redonda. Y tercero, claro, las reglas, que son los principios y las normas que salen de ese acuerdo. Es un marco bastante simple para empezar a construir una justificación política desde cero. Aquí, la analogía con un mercado es súper útil. A diferencia de otras teorías que buscan un bien social así abstracto y general, el contractarianismo se enfoca en el beneficio de cada una, en el beneficio mutuo y distribuido. O sea, no se trata de hornear un pastel más grande para la sociedad, sino de asegurarse de que cada persona que participe reciba una porción que considere justa y que de verdad le beneficie. Ok, ya tenemos el marco teórico. Pero ahora viene la pregunta del millón, ¿no? Si un grupo de gente racional se junta para crear un contrato social,
¿el resultado va a ser siempre, sí o sí, una sociedad libertaria? O sea, ¿podemos pensar en este marco como una especie de máquina que, inevitablemente, siempre va a producir resultados libertarios? La respuesta, como se podrán imaginar, no es tan simple. La respuesta corta y honesta es no, no necesariamente. El contrato en sí mismo es una herramienta neutral. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de personas aterrorizadas por el caos. Como decía Hobbes, es perfectamente posible que acuerden someterse a un gobernante absoluto solo para tener seguridad y paz. O, por otro lado, podrían formar voluntariamente una comuna religiosa súper estricta, o un kibutz comunista. Mientras exista un derecho claro y real a irse, a salirse del acuerdo, estos contratos son totalmente válidos. Pero, y aquí viene el gran pero, que es el punto clave, aunque no lo garantice, el marco sí tiene una inclinación natural hacia el libertarismo. ¿Por qué? Porque el punto de partida de cualquier negociación es la anarquía, o sea, el Estado sin reglas. Esto le da un poder de negociación enorme a las personas que más valoran su libertad. Para que ellas acepten cualquier restricción, hay que ofrecerles un beneficio muy, muy claro y tangible. Por eso, el sistema, casi por diseño, se inclina hacia soluciones que maximizan la libertad individual. Ok, y ya para ir cerrando, recapitulemos un poco. ¿Por qué esta tercera vía resulta tan atractiva? Pues el enfoque contractualista ofrece varias ventajas que son clave frente a las justificaciones más tradicionales. La primera gran ventaja es que resuelve de una vez por todas ese debate eterno. Ya no hay que elegir entre derechos por un lado o resultados por el otro. El contractarianismo usa la lógica de los resultados, o sea, lo que de verdad beneficia a cada individuo, para construir un sistema de derechos y de restricciones. Es una síntesis súper elegante, que, en el fondo, toma lo mejor de ambos mundos. La segunda ventaja es también muy potente. Permite algo que se conoce como libertarismo político. Y esto significa, básicamente, separar las creencias personales de cada quien de las reglas que nos aplican a todos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hace falta que todo el mundo sea un libertario de corazón para poder estar de acuerdo con un marco político libertario. Por ejemplo, un grupo de socialistas podría aceptar este sistema. ¿Por qué? Porque protege su derecho a formar su propia comunidad y vivir con sus propias reglas, siempre y cuando, claro, no intenten imponérselas a los demás. Al final, es un marco que protege a todas las comunidades pacíficas, sin importar su ideología. Y por último, la tercera ventaja. Este enfoque nos obliga a ver la democracia con otros ojos. Para muchos libertarios, la democracia es casi una amenaza a la libertad. Pero desde la perspectiva del contractualismo, la democracia no es el enemigo. Es simplemente una herramienta, un mecanismo práctico para tomar decisiones cuando, seamos honestos, llegar a un acuerdo unánime es prácticamente imposible. Y creo que esta cita del economista y premio Nobel James Buchanan lo resume todo a la perfección. Para él, todos estos conceptos, individualista, constitucionalista, contractualista, demócrata, no están en conflicto. Al contrario, son diferentes caras de la misma idea fundamental, que las reglas de la sociedad tienen que basarse en el acuerdo y el consentimiento de las personas. Al final del día, el contractarianismo nos invita a ver la política de otra manera, no como una batalla ideológica sin fin, sino como un proyecto de cooperación para buscar reglas que nos beneficien a todos. Y nos deja con una pregunta que da para pensar. Si nuestras reglas sociales son en efecto un contrato, ¿cuáles son esos términos y condiciones que nunca hemos leído? Y más importante aún, ¿estaríamos dispuestos a firmar ese contrato hoy?